La inflación en Cuba ya es la segunda mayor del mundo. El colapso económico no conoce barreras en este paraíso comunista. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Entre junio y agosto, la inflación en Cuba escaló 5 puestos entre las peores del mundo, para colocarse esta semana como la segunda mayor del planeta, solo por detrás de Minsawe, indicó Steve Hague, experto profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins. El colapso económico no reconoce barreras en el paraíso comunista de Cuba. Cuba llega al segundo puesto en la escala de inflación de esta semana. El 18 de agosto medí la inflación de Cuba en un impresionante 135%, indicó Hague en Twitter, acompañando su comentario de la tabla actualizada sobre el particular que elabora y hace pública cada semana. De acuerdo con esos parámetros, el 135% de inflación anual que indica Hague para Cuba solo es superado por Minsawe, que tiene un 479%, y está muy cerca del de Turquía, que acumula 132%. Por detrás quedan países como Sri Lanka 104%, Líbano 89%, Ghana 77%, Argentina 75%, Laos 72% y Venezuela 67%. Si bien la medición de Hague con respecto a Cuba no usa como referente cifras oficiales, puesto que las autoridades de la isla no publican regularmente esos números, supone un empeoramiento de la situación económica del país. La curva inflacionaria se ha inclinado aún más después de que las autoridades anunciaran un mercado cambiario de divisas que apenas supone que las personas pueden vender monedas extranjeras al Estado, que las paga a unos 120 pesos por dólar estadounidense, cifra cercana a la que imperaba hasta julio en el mercado informal. No obstante, como predijeron los economistas, el anuncio tuvo un impacto inmediato en el precio de las divisas en el mercado, donde el dólar hoy de Estados Unidos se cotiza a más de 140 pesos cubanos. En junio, según las cifras de Hague, la inflación de Cuba era de alrededor del 70% y calificaba como la segunda peor de América Latina, solo por detrás de Venezuela en la región y la séptima más alta de todo el mundo. Desde que en enero de 2021 la dictadura cubana aplicara el paquetazo económico denominado eufemísticamente Tarea de Ordenamiento, los cubanos han visto empeorar su nivel de vida. Mientras la isla sufre un desabastecimiento grave, la producción de alimentos está muy por debajo de las necesidades básicas y la economía no despega después de la crisis del COVID-19, los precios no han dejado de crecer. A ello se suma la paralización casi total de la economía debido a los apagones de más de 12 horas que se producen en casi toda la isla y que han provocado el incremento de las protestas. Mientras tanto, el gobierno de Camagüey da marcha atrás y pospone la aplicación de un nuevo plan de apagones. El gobierno provincial argumentó que en la decisión tuvo en cuenta opiniones de la población y sectores productivos. El gobierno de Camagüey, que ha vivido tensas jornadas tras las masivas protestas en las que los cubanos en los últimos días han sacudido al municipio de Nuevitas, anunció el día domingo que de momento se mantiene la rotación que estaba vigente. A partir de las condiciones del sistema energético nacional y teniendo en cuenta opiniones de la población y sectores productivos, se pospone el cronograma de afectaciones al servicio eléctrico que se implementará desde la tarde-noche del día domingo, indicó el gobierno provincial en Facebook. La nota añade que en la entrevista a Radio Cadena Agramonte, Denis Martínez, director técnico de la empresa eléctrica de Camagüey, explicó que se mantiene la rotación que estaba vigente desde ya varias jornadas. Según lo anunciado, los horarios de retirada del servicio se mantienen en el rango de 11 p.m. a 5 a.m., de 5 a.m. a 11 a.m., de 11 a.m. a 5 p.m. y de 5 p.m. a 11 p.m. La provincia se divide en dos bloques, el primero correspondiente al municipio cabecera y el segundo que abarca el resto de los territorios. La publicación no ofrece otros detalles sobre los motivos que han llevado a la marcha atrás de lo previsto. Concluye que esta programación pudiera sufrir variaciones en dependencia de las condiciones del sistema energético nacional. La nueva distribución, que de momento ha sido suspendida, estaba diseñada en 4 bloques, con rotación en binomios de manera alternada, B1, B3, B2, B4, durante las 24 horas del día.
fraccionadas en 5 horarios de 11 p.m. a 5 a.m., de 5 a.m. a 11 a.m., de 11 a.m. a 2 p.m., de 2 p.m. a 7 p.m. y de 7 p.m. a 11 p.m. Con ese nuevo cronograma, las autoridades de la provincia aumentaban la frecuencia de los apagones, pero disminuían la duración de los cortes del fluido eléctrico, en un intento de contener el malestar ciudadano que ha embullido en los últimos tiempos. Según lo indicado previamente, el plan tenía el objetivo de equilibrar la indisponibilidad electroenergética de manera general en todos los circuitos, aunque advertía que cuando la demanda se incrementara, aumentaría el déficit en el territorio y sería necesario aumentar la afectación. En una clara alusión a las protestas, el comunicado gubernamental pedía unidad y comprensión por parte del pueblo y aludía a una compleja, tensa y difícil situación con la generación en unidades térmicas de las centrales y distribuidas. Durante los últimos días, el municipio Nuevitas protagonizó 2 protestas con el gobierno, marcadas por la brutal represión policial y las violentas detenciones. Siguiendo con las noticias, fracasa el arranque de Feltón y los apagones pican y se extienden por toda Cuba. La unidad 1 de la termoeléctrica Feltón en Holguín sufrió una nueva avería después de arrancar y mientras intentaba sincronizar al sistema eléctrico nacional, anunció la Unión Eléctrica UNE. Ello mantiene fuera del servicio una de las plantas que más energía aportan, lo que se reflejará en la duración de los ya existentes apagones que sufren los cubanos. De acuerdo con el tuit de la entidad estatal, después de evaluar las altas temperaturas detectadas en la Chumacera 3, se procedió a enviar vía aérea a la capital para su reparación, indicó en referencia a la unidad de generación que las autoridades habían anunciado que entraría en funcionamiento el día lunes. El periodista de la televisión oficial, Lado, ofreció más detalles en sus redes sociales. Sincronizó el sistema eléctrico nacional de la unidad 5 de la termoeléctrica Nuevitas. Su capacidad de generación supera los 100 MW. Feltón 1 no pudo incorporarse al sistema por altas temperaturas en la Chumacera 3. De acuerdo con el reportero, procederán a abrir la pieza para determinar el tiempo de solución. Para las próximas horas, estiman la sincronización del bloque 8 de Mariel tras varias semanas de trabajos en línea. En estas condiciones, el apagón para el horario pico ronda los 700 MW. Las malas noticias sobre la planta holguinera se dan a conocer después de que en varias provincias las personas solo tuvieran 4 horas de fluido eléctrico y los vecinos de Nuevitas protagonizaran varias noches de protestas que incluyeron enfrentamientos violentos con las fuerzas represivas, las que detonaron después de sufrir varias jornadas de apagones durante toda la noche. La propia Unión Eléctrica pronosticó una afectación de 736 MW en el horario pico para el día lunes, después de informar que el día domingo hubo cortes de servicio durante todo el día por déficit de capacidad. El gobierno ha reconocido la obsolescencia tecnológica de las plantas de generación y ha culpado al embargo de Estados Unidos de su incapacidad para invertir en ella. Esto mientras construye decenas de hoteles de lujo, más del 80% de ellos financiados con capital cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.